El siguiente tema a tocar va a ser las primitivas, pero en este caso con las circunferencias. Nosotros vamos a graficar una circunferencia en nuestro formulario de Builder. Para eso tenemos tres métodos. El primer método, nada recomendable, es el método de la ecuación, donde nosotros lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores en esta pequeña fórmula. Para un pequeño punto en el eje X y su radio respectiva, vamos a tener su respectivo punto en Y. Este va a ser positivo y negativo a su vez, como podemos ver en esta parte. Aquí se está graficando y en su negativo se va a graficar de esta manera. Este algoritmo, como estamos notando, va a trabajar con números reales, puesto que cada rato va a sacar potencias y va a sacar lo que es la raíz. Fuera de la raíz va a tener que redondear. Al momento de redondear, estamos seguros de que nos va a dejar unos pequeños huecos, como lo estamos viendo en este pequeño ejemplo, por lo cual es un algoritmo lento. Aparte de que nosotros tenemos que ir haciendo estas operaciones a cada rato, tenemos que ir ángulo por ángulo. Como podemos notar, una circunferencia tiene 360 grados. Entonces tendríamos que hacer 360 iteraciones, y en esas 360 iteraciones tendríamos que estar haciendo cada rato esta formulita. El siguiente algoritmo que nosotros vamos a ver ya es un poquito más mejorado, que es las coordenadas polares. A partir de la ecuación que nosotros teníamos, esta la podemos expresar en términos de coordenadas polares. Tenemos que considerar lo siguiente. Vamos a tener un respectivo ángulo, que este va a empezar en 0 y va a ir sumándose de 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a los 360 grados para dar una vuelta entera. Y como podemos ver, en cada ángulo va a tener un diferente punto, que serían el punto en el eje X, que vamos a tenerlo aquí, y el punto en el eje Y, que lo vamos a tener en esta otra parte. Esos puntos ya habíamos visto en cálculo 2 que podemos expresarlos de la siguiente manera: radio por el coseno del ángulo y r por el coseno del, por el seno del ángulo. Este ángulo nosotros conocemos como 10 grados, 20 grados, 30 grados, 180 grados, 360 grados y etc. Para trabajar en la máquina, lo que tenemos que hacer es este ángulo lo tenemos que transformar a radianes. ¿Cómo lo transformamos? Pues tenemos que utilizar la pequeña formulita que nos habían enseñado. Multiplicar el ángulo por el valor de pi y a este dividirlo entre 180. Con eso nuestro pequeño ángulo se estaría transformando en radianes. Y lo bueno de este algoritmo es que nosotros ya no vamos a dar toda una vuelta entera, sino vamos a ir desde 0 hasta 90 grados. En otras palabras, un cuarto de circunferencia. Solo vamos a hacer un cuarto de circunferencia. 90 iteraciones, y en esas 90 iteraciones vamos a graficar nuestra circunferencia. ¿Cómo nosotros vamos a graficar? Pues lo vamos a ver más adelante. Este algoritmo, al utilizar el cálculo de Selin y del coseno, sigue siendo lento, porque vamos a seguir trabajando con decimales, ¿ya? Como con un cuarto de circunferencia nosotros vamos a graficar toda la circunferencia. Entonces para eso vamos a ver la simetría de los cuatro lados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener un pequeño punto. Antes de eso vamos a recordar conocimientos anteriores, como ser, este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercero y el cuarto. Entonces, dado un punto en el primer cuadrante, que aquí estamos viendo independientemente de su posición, al cambiar de signo al punto X, solo con cambiar el signo, yo voy a tener su reflejo en el segundo cuadrante. A este mismo punto, al cambiarle el signo a la coordenada en Y, yo voy a tener el reflejo en el tercer cuadrante. Vuelvo a cambiar el signo al eje X, por consecuencia voy a tener su reflejo en el cuarto cuadrante. Que con un respectivo punto nosotros hemos podido sacar 4 diferentes puntos. Siguiendo esta lógica, si yo voy a sacar un punto, voy a tener 4. Si saco 2 puntos en este cuadrante, voy a tener 8 puntos. Con solo graficar estos 90 puntos por simetría de los 4 lados, yo voy a tener toda la circunferencia, simplemente cambiando los signos. Aquí podemos ver, del ángulo 0 podemos notar que su simetría de los 4 lados es el ángulo de 90, 180 y 270. Para este pequeño punto que tiene como ángulo 30 grados, podemos ver su simetría de los 4 lados, que serían
120, 210 y 300. Y así sucesivamente podemos ir sacando para cualquiera. Pero esta simetría de los 4 lados nos ha abierto la cabeza y nos ha traído más artillería, que sería la simetría de los 8 lados. Esta, al igual que la anterior, nos dice que nosotros, teniendo un pequeño punto, independientemente de su posición, lo que nosotros vamos a hacer primeramente es sacar su simetría de los 4 lados, que ya habíamos visto hace rato, simplemente cambiando el signo. A esta simetría lo que nosotros vamos a hacer es un pequeño análisis. Este pequeño punto X y Y que está situado en este sitio, si yo cambiase las coordenadas, es decir, el valor de Y que se venga aquí y el valor de X que se venga aquí, con seguridad voy a tener su reflejo que va a estar más o menos en este lugar. Lo mismo vamos a aplicar para este otro. A este pequeño punto nosotros vamos a intercambiar los valores, es decir, menos Y y X. Y este nos va a situar más o menos en este lugar. Y lo mismo vamos a hacer con este punto y con este otro punto, aprovechando la simetría que tiene una circunferencia. Con un solo punto hemos graficado 8 diferentes puntos. Si hace rato nosotros teníamos que graficar 90 puntos, ahora vamos a graficar la mitad, que sería 45 puntos. Hemos rebajado de 360 puntos que teníamos que graficar a 45, mediante la simetría de los 8 lados. Y aquí podemos tener un ejemplo más claro. Aquí tenemos este punto y a partir de este punto está saliendo toda su simetría de los 8 lados. Vamos a aplicar esta simetría. Volvemos a las coordenadas polares. Vamos a graficar una circunferencia que tiene el radio 6. Los datos que requerimos ya lo habíamos visto, necesitamos el radio, este pequeño ángulo para ser transformado mediante coordenadas polares, sus respectivas coordenadas X y Y, que aquí están de manera redondeada. Vamos a utilizar lo que es nuestro eje de las coordenadas para tener un mejor entendimiento y aplicamos. Como vamos a graficar el punto 6 en X y 0 en Y, entonces aquí está este punto. No hay ningún problema, lo vamos a graficar con la simetría de los 4 lados. Estamos viendo cómo interactúa. Y si aplicamos sobre la simetría de los 8 lados, que es intercambiar estos puntos del eje Y y viceversa con el eje Y, entonces obtenemos el complemento. Vamos a seguir. Aquí me he saltado directamente al ángulo 15 por la siguiente explicación. El ángulo de 0 grados está aquí. De 1 grado va a estar en este lugar, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Como sabemos, este tiene 90 grados, entonces se está dividiendo. Y al aplicar el ángulo de 0 con el ángulo de 1 nos va a dar el mismo valor. Entonces vamos a hacer un poquito más extendido. 0, 15, 30, 45 y así sucesivamente. Entonces, como tenemos el ángulo de 15, los valores que nos está dando es 5.8 y 1.6. Estos redondeados nos darían 6 y 2. Aquí he tenido un error de transcripción. Aplicando la simetría de los 8 lados, entonces estamos viendo cómo está graficando en el punto 6 en X, 2 en Y. Sus complementos a los 4, a la simetría, ahí está. Volvemos a aplicar la simetría de los 8 lados y nos va a dar 2 en X, 6 en Y, menos 2 en X, 6 en Y y los respectivos con los siguientes puntos. El siguiente punto a graficar va a ser de 30 grados. Este redondeado nos va a dar 5 en X y 3 en Y. Y todos conocemos ese pequeño punto. Vamos a aplicar la simetría, entonces ya es graficar estos 8 puntos, que es reemplazar los valores, ¿no? Ahí estamos notando cómo se está formando nuestra pequeña circunferencia. El siguiente punto a tratar es el ángulo de 45 grados. Este redondeado nos va a dar directamente 4, 4, que respectivamente son los puntos que nos está faltando para completar nuestra pequeña circunferencia. Y ahí nosotros hemos podido graficar una circunferencia. Podemos ver que hay brechas. Esto es a causa del redondeo. Aquí podemos ver que 6,0 ha graficado con normalidad. El punto 6,2 ha hecho que se salte. Este debería haber sido 6,1, pero al graficar en 6,1 estaríamos dejando otra brecha. Y ahí pueden notar cómo el algoritmo está comportándose y cómo se está aplicando la simetría de los 8 lados. Vamos a pasar al siguiente algoritmo, que es el punto medio.
como en el anterior tema, que es el gráfico de líneas, de la misma manera está graficando mediante datos enteros. Podemos ver el ESOR, que en este caso estamos utilizando la formulita de 1 menos el radio. Y este ESOR se va a basar en tres posibles: si es menor a 0, si es mayor a 0 o si es igual a 0. Un pequeño gráfico para entenderlo, ¿no? Si es menor a 0 nos quiere decir que el punto está dentro de la circunferencia, que puede ser cualquiera de estos. Si es igual a 0 nos quiere decir que estamos respectivamente en el arco, donde debería graficarse, ahí estamos respectivamente. Y si es mayor a 0 puede ser uno de estos dos puntos, el cual nos dice que tenemos que volver. Entonces para estos casos vamos a analizar. Si es menor a 0 vamos a sumar este pequeño valor, que es 2x más 3, para que continúe. Como en el anterior tema veíamos, ¿no? Si es menor a 0 el ESOR, el punto va a ser al lado. Si es mayor a 0, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en este sitio, por lo cual tiene que volver. Para que vuelva, entonces decrementamos y aplicamos la misma formulita de hace rato. Todo esto vamos a realizar mientras x sea menor a y. Interesante, ya no estamos yendo definidamente como hace rato. Entonces veamos un pequeño ejemplo. Aquí está nuestra pequeña chanchullita, le vamos a poner, y aquí vamos a graficar nuevamente la misma circunferencia con los mismos valores. El radio de 6, el ESOR ya hemos visto que se calcula 1 menos el radio, que sería 1 menos 6, nos da menos 5. Vamos a graficar nuestro eje de coordenadas y aquí graficamos el punto 0 en x y 6 en y. Aplicamos la simetría de los cuatro lados nuevamente y nos va a dar estos puntos. Aplicamos la simetría de los 8 lados y nos va a dar esos puntos. Ahora para graficar el siguiente punto tenemos que analizar el error. El error nos está diciendo que es menor a 0. Por consecuencia, como es menor a 0, el punto a graficar va a ser a su lado. Y le vamos a sumar el valor de 2x más 3. Aplicamos esa pequeña formulita. Aquí podemos ver, al ESOR le estamos sumando 2x más 3. Como x vale 1, entonces no hay ningún problema. Y procedemos a graficar. Como les había dicho hace rato, el punto está a su lado. Aplicamos la simetría de los 8 lados directamente y nos va a dar esos puntos. Volvemos a analizar el ESOR. No es menor a 0, lo podemos considerar que es mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el punto a graficar va a ser aquí abajo. Ya no va a ser al lado, sino aquí abajo. Como estamos viendo eso, entonces ya está fácil aplicar ese pequeño ploteo, que sería los 8 puntos. Aquí abajo su simetría de los 4 y de los 8 lados. Como era mayor a 0, entonces le aplicábamos esta pequeña formulita que era 2x menos y más 5. Y aquí le estamos aplicando. Tenemos que trabajar con los valores actuales, no con los valores anteriores. El ESOR es negativo. Como es negativo, el punto a graficar va a ser en este sitio. Y le vamos a sumar el valor de 2x más 3. Como estamos viendo en la respectiva ploteo. Los puntos serían 3 en x y 5 en y. Ahí lo podemos ver. Cómo se están apareciendo con la simetría todos los puntos. Nosotros solo hemos calculado 4 puntos, pero ¿cuántos puntos ya tenemos hasta ahorita? Podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 4, 32 puntos ya hemos calculado, sin hacer ningún esfuerzo. Este ESOR tenemos que volver a analizar. Como es mayor a 0, entonces nos va a decir, el punto que vamos a graficar va a ser en este sitio. Y respectivamente es en ese sitio. Le aplicamos la formulita de aplicar estito y nos va a dar este valor. Pero para nosotros ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque con este último valor nosotros ya hemos cerrado nuestra circunferencia. Vean, este tiene más apariencia de circunferencia que el anterior algoritmo. Hemos realizado 1, 2, 3, 4, 5 operaciones. ¿Por qué hemos realizado 5? Porque nos decía mientras x sea menor a y. X siempre va a ir aumentando de 1 en 1. El valor de y va a ir dependiendo al error. Si el error es menor a 0, el valor se mantiene. Si el error es mayor a 0, el valor de y va a ir decrementando. Los videos he tratado de hacerlo de la manera más resumida, más entendible posible, para que ustedes no se estén aburriendo.
bien saben que un video de 20-30 minutos no llama la atención. Entonces espero que se entienda estos algoritmos, más que todo el tratamiento, cómo es que funciona. Los códigos ya les voy a ir proveyendo mediante un pequeño comprimido.